Buenas, este podcast está hecho con la intención de informar de manera resumida sobre el panorama histórico que ha atravesado la Iglesia desde los tiempos de los apóstoles hasta la Reforma. En el presente episodio hablaremos de un capítulo importantísimo en la historia no solo del cristianismo como religión y como fe del testimonio de Cristo, sino de la historia del mundo en general. Fue en el siglo IV, específicamente en el año 306, que asumió el trono el emperador Constantino, quien hacia el año 313 proclamó el Edicto de Milán e hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Quiero hacer un paréntesis porque las personas suelen malentender este asunto de números cuando se habla de siglos. Para entender la historia es preciso entender que del año 300 al 399 es el siglo IV, debido a que se empieza a contar desde el año 1 al 99. Ese es el siglo I. Del año 100 al 199 es el siglo II. Del 200 al 299 el tercero, y del 300 al 399 el cuarto, y de allí en adelante sigue el quinto, el sexto y así sucesivamente. Por otra parte, hay que señalar dos cosas que normalmente nos enseñan y que no son ciertas. La primera es que siempre se nos dice que Constantino se inventó la Iglesia Católica, y eso no es cierto, porque la Iglesia desde el principio fue una y universal. Eso es lo que significa la palabra católico, pero de hecho se mantuvo bajo una sola denominación durante varios siglos después del Edicto de Milán, bajo el liderazgo de obispos que tenían autoridad en cada ciudad, es decir, un obispo por cada grupo de cristianos. La segunda cosa que nos enseñan y que no es verdad es que Constantino instauró el papado. Eso históricamente es incorrecto, dado que el papado surgió de varios siglos después. De eso hablaremos en otro episodio. Y como tercera cosa es que se muestra la figura de Constantino en dos sentidos. Los católicos romanos lo proclaman santo, mientras que muchos protestantes lo consideran un falso cristiano. La realidad es que los historiadores no se han puesto de acuerdo en si realmente Constantino era un verdadero creyente en Cristo o si solo se aprovechó de la fe de muchos. El caso es que su figura histórica es importantísima en la historia del cristianismo, por bueno o por malo. Otro hecho importante en la historia de la Iglesia cristiana que ocurrió durante el gobierno de Constantino fue el Concilio de Nicea, en el cual se proclamó o se resumió una fórmula de fe que ya desde el principio venía como parte de la doctrina de los apóstoles. Es así como se establece el llamado Credo Niceno, que se puede resumir en: Dios es uno en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús vino en carne, murió, resucitó y ascendió a los cielos y volverá por su iglesia, que es una, santa y apostólica. Como decía antes, no existía la figura de un único líder de la iglesia, sino que los obispos de cada ciudad donde había una congregación se convertían en el representante de esa ciudad o de esa congregación. Así, todos los obispos tenían la misma autoridad y el emperador era solo una figura política que no tenía mayor poder de decisión en la fe. En el siguiente episodio veremos los siglos siguientes al establecimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, y veremos cómo surge la figura del Papa que provoca varias rupturas en la misma Iglesia.